es bueno. El Señor nos ama a cada uno de nosotros y como dice la alabanza, su amor siempre va a estar ahí a nuestro lado a pesar de lo que hagamos cada uno de nosotros. Amén. Quiero empezar con el versículo de Oseas 2, del 6 al 8, y dice la palabra: por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Amén. Nos podemos sentar. La verdad que, como siempre digo, Dios habla siempre. Y de esta mañana que hemos llegado aquí, la verdad que me alegraba escuchar todo lo que ha pasado, todo lo que Michelle también compartía, todo lo que ha cantado la alabanza, porque pienso que el Señor va en una misma dirección en esta mañana. Como he leído el pasaje, dice que Dios es el que cierra el paso con espinos. ¿Para qué? Para que no encuentre el camino. Dice que es para que no encuentre el camino. Y yo quiero que cada uno se pregunte a sí mismo de cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas cosas el Señor ha acercado ese camino y nos ha librado a causa de esto. Cuántas cosas hemos vivido y ni siquiera sabemos cómo hemos podido salir con bien de cada una de esas cosas. O en medio de un camino que nos llevaba a la muerte o a consecuencias fatales, cuántas cosas han aparecido en medio de ese camino y han detenido nuestro avance. Y justamente esas cosas que han aparecido son las que nos han salvado la vida a cada uno de los que estamos aquí. Y esas cosas en medio del camino son esos espinos que el Señor pone para que no continuemos, para salvarnos de algo mucho peor. Y no lo entendemos muchas veces, pero sin duda ha sido la mano de Dios para guardarnos, aún y que muchas veces no hemos sido conscientes de ello. Incluso muchas veces hemos podido llegar a pensar, pero es que Dios está en nuestra contra. O sea, ¿cómo Dios está en mi contra poniendo todos esos espinos que muchas veces me hieren? Pero en realidad esos espinos es una de las expresiones más dulces de amor hacia nuestra vida, para rodearnos y para acercarnos de algo mucho peor que está por delante en ese camino. Y ese es el amor de Dios, aun y que muchas veces no lo entendemos. Y amor, muchas personas hablan de amor, pero amor hay muchas clases. Así que quiero contaros una historia. Una vez había un rey y estaba buscando una esposa. Y por el palacio del rey pasaron muchas mujeres jóvenes, guapas, con mucha belleza, todas las mujeres hermosas del reino y de reinos más lejanos. Y le ofrecían sus encantos, sus riquezas, pero el rey no encontraba que ninguna era suficientemente buena como para poder casarse con ella. Así que un día llegó una mendiga a ese palacio y con mucho trabajo logró poder presentarse delante del rey. Así que el rey la escuchó y esa mendiga le dijo: mira, yo no tengo nada que darte, no puedo darte riquezas, no puedo darte lo que muchas mujeres te pueden dar, solo puedo darte mi amor sincero, lo que yo siento por ti. Mi amor es lo único que te puedo dar. Y el rey la escuchaba con atención y ella le decía: mira, solamente puedo demostrarte ese amor haciendo algo. Puedo pasarme 100 días en un balcón, allí encerrada. No voy a comer, no voy a beber, voy a vivir todas las tempestades que vengan, voy a sufrir del frío, del calor, del sol, del viento, y voy a pasar 100 días allí para demostrarte mi amor. Así que el rey, sorprendido,
aceptó y dijo, vale, si tú haces eso y eres capaz de cumplirlo, me habrás demostrado que eres digna para casarte conmigo y ser mi reina. Así que empezó el reto y la mujer se colocó en ese balcón y empezó a vivir esa experiencia que ella le había dicho y empezó a soportar tempestades, empezó a soportar el frío, el calor, el día, la noche, el hambre, la sed. Y el rey lo único que hacía era asomarse de vez en cuando desde su habitación para ver cómo iba evolucionando la mujer. Solo la saludaba y le hacía señas para que continuara en eso que ella le quería demostrar. Así fueron pasando los días. Pasaron 20, 30, 70, 80, 90 días y la mujer seguía ahí, fiel. Así que los hombres del reino, el pueblo, empezó a acercarse a ese castillo para ver que ya faltaba poco, como para ver que esa mujer cumplía lo que le había dicho. Y ya estaban contentos porque sabían que ya pronto iban a tener una reina. Así que llegó el día 99 y 23 horas. Solamente faltaba 1 hora para que esa mujer hiciera lo que le había prometido, después de sufrir horrores. Y cuando faltó solamente 1 hora, la mujer se rindió. Tiró la toalla, miró tristemente al rey y sin decir una sola palabra, se fue. Nadie entendía por qué lo había hecho, si solamente le faltaba 1 hora. Después de todos los días que había sufrido ahí, ¿cómo puede ser que faltando 1 hora hiciera eso? La mujer se fue a su casa. Allí estaba su padre. Y él sabía lo que había pasado. Y el padre le preguntó, ¿por qué te rendiste a solo 1 hora de ser reina? Y la hija le contestó, estuve 99 días y 23 horas soportando todo tipo de calamidades. Y él no fue capaz de librarme de ese sacrificio. Me veía padecer, me veía sufrir y solamente me alentaba a que continuara sin mostrar ni siquiera un poco de piedad hacia mí, hacia lo que yo sentía, hacia mi sufrimiento. Y allí entendí que una persona tan egoísta, que una persona tan desconsiderada, que una persona tan ciega y que solo piensa en sí misma, no merece mi amor. Esta historia nos enseña, como os decía antes, qué tipos de amor hay muchos. Pero si ella se hubiera casado con ese rey, ¿creemos que la habría amado como debería hacerlo? Pero como hemos leído en el pasaje del principio, este rey que tenemos, este Dios que nos ama, este rey nos cerca. En cambio, el rey de la historia no la acercó, dejó que sufriera, no le puso límite a ese camino y la dejó que estuviera ahí, que sufriera y que sufriera, aunque pudiera ver que sus fuerzas flaqueaban, incluso que su salud fuera también cada día peor. Ese rey tenía en su mano el poder guardarla, el poder liberarla del sufrimiento. Pero este rey se alimentaba del sacrificio de esta chica. Y de la misma manera que las fuerzas de ella disminuían, en esa misma medida el ego del rey crecía. Así que entendió que no era la forma correcta de amar. Así que amor hay muchos para la gente. De hecho, el mundo nos vende un amor. ¿Pero realmente es el correcto? La palabra es muy clara. Y el amor verdadero lo encontramos en 1 Corintios 13. No lo voy a leer porque creo que todos lo sabemos. Así que quiero retomar el amor de Dios que vimos en el pasaje del principio, cuando muestra que cercó el camino. De este amor es el que nos habla el libro de Oseas. El libro de Oseas no es un libro más. De hecho, ninguna parte de la palabra está puesto ahí porque sí. Pero el libro de Oseas, que es uno de los libros proféticos, tiene un mayor contenido autobiográfico que otros libros. De hecho, en este libro se cuenta la historia del matrimonio de Oseas
y también su familia. Y justamente eso es una parte vital del mensaje que encontramos en ese libro. ¿Por qué? Porque el Señor quería enseñar algo a su pueblo a través de la vida de este profeta, de lo que tuvo que vivir él. Antes del pasaje que he leído, sucedió algo que debemos saber. Y lo encontramos en Oseas 1, versículos 2 y 3. Y dice que la primera vez que el Señor le habló a Oseas, le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta y ten hijos con ella, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Esto nos dice la palabra. Cuando podemos leer esto, quizá pensamos que no sabemos si lo estamos leyendo bien, pero el Señor le ordena algo muy claro a este profeta. Le dice que busque a una prostituta y que se case con ella. Así que Oseas evidentemente lo hace. Escoge a Gomer y se casa con ella y tiene hijos. Pero qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo el Señor le puede estar diciendo que se case con una prostituta cuando es algo que el Señor aborrece? Así que le pide que se case con este tipo de persona, un tipo de persona que la mayoría de nosotros no escogeríamos. Y cuando el Señor le dijo eso, quizá podría pensar: ¿yo tengo que casarme con una prostituta, Señor? O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Yo tengo que tomar como esposa a una mujer que ha mantenido incontables relaciones con muchos hombres por dinero, por placer o por lo que sea? ¿Yo tengo que mantener, que cuidar y que sustentar a una mujer que pone precio a su cuerpo? ¿A una mujer que anda detrás de los placeres y las pasiones de este mundo? ¿Cómo, Señor, me puedes estar pidiendo esto? O sea, eso yo no lo quiero. O sea, yo me merezco algo mejor. Muchos quizá pensaríamos así, si el Señor nos pidiera esto. Pero la orden del Señor era muy clara. Así que él se casa con Gomer. Quiero hacer un paréntesis aquí. Voy a intentar contar la historia de este profeta, pero lo voy a parafrasear. Voy a contarla de una manera que necesito hacerlo para que todos nos podamos meter en esa historia y la podamos vivir de otra manera. Cierro el paréntesis y continúo. Oseas era un predicador joven y vivió durante el reinado de un rey que se llamaba Jeroboam, un rey que precisamente no era muy bueno. Y la nación, por ese tiempo, el pueblo de Dios, estaba pasando por un tiempo complicado y difícil. Y Oseas les tenía que predicar a este pueblo. Así que había gente, como hoy en día, que se lo estaría pasando de maravilla, con sus fiestas, con sus diversiones, y porque no tenían como mucho tiempo para escuchar a Dios y para obedecer lo que Dios quería que hicieran. No tenían tiempo para cumplir con las exigencias que Dios les hacía. Estaban demasiado ocupados con cosas más importantes que escuchar y obedecer a Dios. Como a veces decimos, el espíritu estaba dispuesto, pero la carne siempre estaba dispuesta para las fiestas y para el fin de semana. Así que la gente pues no le prestaba demasiada atención a este hombre, al profeta Oseas, porque él estaba predicando de juicio y del castigo que les iba a venir si no cambiaban. Porque Dios, si no obedecían, iba a levantar a la nación de Asiria para que castigara a su pueblo. Pero ellos decían: si el Dios de Oseas, ¿cómo nos puede estar diciendo esto? Es un Dios bastante vengativo. ¿Cómo puede hablarnos de este modo? Pero Oseas les intentaba decir que no, que Dios era un Dios de amor, y el que los tratara de ese modo era para que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo realmente, y que la única manera que tenía de conseguir que le escucharan y que le obedecieran
era poniendo grandes dificultades en su camino. Pero ellos, ¿qué hacían? Le echaban la culpa a Dios y decían, si Dios realmente es un Dios de amor, ¿por qué permite que las cosas se nos tuerzan de esta manera? Si nos ama, ¿por qué nos puede estar haciendo esto? Si nos ama, ¿por qué tiene que enviar a un ejército como los asirios para que nos ataquen? Así que Oseas veía como poco a poco la gente que le escuchaba era menos. Así que Oseas se estaba desanimando, o sea, no entendía. Él hacía lo que Dios le decía, lo que tenía que predicar al pueblo, pero el pueblo no le escuchaba. Así que se presenta delante del Señor, desanimado, pero Dios justo ahí le dice algo muy extraño. Le dice, Oseas, quiero que te cases. Así que Oseas, todo desanimado, cuando escucharía esto, supongo que se alegraría. Al menos una buena noticia, el Señor quiere que me case, porque él era soltero. Y le dice, quiero que te cases, porque este es el tiempo perfecto para que tú lo hagas. Pero lo que no esperaría es que el Señor le dijera que tenía que casarse con una persona muy especial, con una prostituta. Así que podemos imaginar la cara de Oseas. Se quedaría blanco, como igual muchos nos quedaríamos si nos dijera eso el Señor. Así que debería sentirse intrigado por lo que el Señor le estaba pidiendo, por ese extraño mandato que el Señor le estaba haciendo. De igual manera que debió sentirse a Abraham cuando le dijo que tenía que tomar a su hijo para sacrificarlo, porque en ocasiones Dios hace cosas extrañas, cosas que no entendemos, cosas que no podemos clasificar ni encajar en aquello que creemos que conocemos de Dios. Así que esta era una de esas cosas extrañas que el Señor estaba haciendo. Y le dijo, quiero que te cases, Oseas, con una prostituta y que tengas hijos. Y que cuando nazcan, no les vas a escoger el nombre tú. Vas a venir a mí y yo te voy a decir el nombre que le tienes que poner a tus hijos. Así que Oseas por ahí, supongo que empezaría a entender qué estaba tratando de hacer el Señor, porque sabía que en el pueblo de Dios era por costumbre enseñar por medio de señales. Y una de esas señales que Dios usaba era a través de los nombres, para mostrar un mensaje. Así que Dios lo que estaba haciendo era tratar de enseñar al pueblo algo a través de la vida del profeta y de su familia. Una lección que necesitaban saber y entender. Así que busca una prostituta. Ella era Gomer. Y el hombre pues la intenta seducir, la intenta enamorar, como normalmente sucede. Y cómo no, Gomer pues se siente atraída y halagada por ese chico. Y él le pide que se case con él. Ella accede y se casan. No sabemos cómo sería la relación con ellos porque la palabra no lo describe, pero podemos imaginar que todo era hermoso. Al menos todo debería ser hermoso al principio cuando nos casamos, ¿no? Oseas amaba a esta mujer, realmente la amaba. Y de eso nos damos cuenta cuando leemos esta historia en las Escrituras. Así que supongo que debieron ser felices, al menos al principio. Y tuvieron a su primer hijo, como el Señor le había dicho. Oseas estaba feliz, o sea, se había casado y ahora era padre, había tenido a su primer hijo. Y se presenta delante del Señor tal como él le había dicho. Y le dice, mira, que ya he sido padre, que ya he tenido a mi niño. Pero tú me dijiste que le pondrías tú el nombre, así que quiero que me digas cómo le tengo que llamar. Y el Señor le dice, el nombre que le vas a poner es Jezreel, que significa desechado. Y este era un nombre vergonzoso para Israel. Y era un nombre vergonzoso porque ese nombre lo encontramos en la historia de la reina Jezabel y Acab. Para no hacer muy larga esta historia, Jezabel se encontraba en un piso alto
Y un general pasó por abajo y le mandó a sus hombres que tiraran a Jezabel abajo. Y así lo hicieron. Tiraron a Jezabel y evidentemente cayó y quedó muerta en un patio. Y cuando fueron a buscar su cuerpo, ya ni siquiera eso había porque los perros la habían devorado. A ese patio donde ella murió se llama Jezreel. Pues ese nombre es el que le dijo el Señor que tenía que poner a su hijo. ¿Por qué? Lo hizo Oseas porque entendió que era un mensaje que le estaba dando al pueblo de Israel, diciéndoles que si no cambiaban, que si no hacían lo que tenían que hacer, iban a ser desechados. Eso le estaba enseñando a su pueblo. Que si no abandonaban a sus ídolos y dejaban sus costumbres abominables, iban a ser desechados. Pasó el tiempo y tuvieron otro hijo. Esta vez fue una niña, ya tenía la parejita. Así que vuelve a ir con el Señor y le dice, ¿qué nombre le tengo que poner ahora? Supongo que iría así con un poco de temor, diciendo, a ver, ¿qué nombre me va a dar ahora? Y el Señor le dice, Lo-Ruama, que significa una persona a la que no se tiene compasión. Así le vas a llamar a tu hija. ¿Nos imaginamos por un momento poner nombres así a nuestros hijos? Pero una vez más, el Señor estaba dando una lección y quería hablar por medio de eso. Y le estaba diciendo que como continuaran de esa manera, es que la compasión también se iba a acabar. Si continuaban teniendo esa postura de rebeldía hacia Dios, se terminaba la compasión. Pero pensamos que obedecieron. El pueblo siguió haciendo lo que quiso. Así que tuvo un tercer hijo y volvió a hacer lo mismo. Volvió a ir delante del Señor y le dijo, he tenido otro niño, ¿qué nombre le tengo que poner? Y le dijo el Señor, Lo-Ammi, que significa, no es mi pueblo. Al Señor ya estaba ya acabando la paciencia. Había tenido 3 oportunidades el pueblo y no obedeció. Seguían en las mismas. Les estaba diciendo, pues ya no vais a ser mi pueblo, ni yo voy a ser vuestro Dios. Estos nombres que puso a cada uno de sus hijos eran una señal, repito, para el pueblo. Pero no podemos olvidar que Dios es amor y que siempre tiene un plan y no se puede negar a sí mismo. Así que todo lo que había hablado a través de los nombres de estos niños no quedaría ahí, porque había de venir el día de la restauración. Eso lo encontramos en Oseas 2:23, cuando dice, tendré misericordia de Lo-Ruama. Recordemos que Lo-Ruama significaba de la que no se tiene. Pues aquí dice, tendré misericordia. Y diré a Lo-Ammi, tú serás mi pueblo. Cuando Lo-Ammi significaba que ya no era su pueblo, aquí dice que sí lo vas a hacer. Porque el Señor siempre va a extender su gracia y su amor hacia su pueblo. Y aunque en esos momentos que estaba dando los nombres estaba pronunciando juicio, su gracia también se estaba poniendo de manifiesto. Y ya no hubo más hijos en la vida de Oseas y Gomer. Pero el sufrimiento para este hombre todavía no había terminado. Todavía iba a llegar otro golpe más para él. Gomer volvió a andar detrás de sus amantes. Qué terrible sufrimiento, ¿no? Debió sentir este hombre cuando empezó a escuchar las murmuraciones del pueblo diciendo lo que estaba haciendo su mujer cuando él no estaba. Quiero recordar que estoy parafraseando la historia, ¿sí? Y un día, igual Oseas llegaría a su casa y encontraría una nota de su mujer diciéndole, es que ya no soy feliz contigo, es que ya no siento que te quiero. Así que he decidido que voy a ir detrás de mi felicidad, voy a ir detrás de aquello que realmente yo quiero, voy a ir con el hombre que yo amo. Y ya podemos imaginar cómo son esas notas que nos dejan a veces, ¿no?
Así que Oseas siguió haciendo lo que Dios le estaba mandando, siguió predicando a ese pueblo que no lo quería escuchar, advirtiendo acerca del juicio que realmente iba a llegar si el pueblo no cambiaba de actitud, y que iba a mandar al pueblo de los asirios para atacar su tierra. Pero ya no lo estaba anunciando con el mismo tono, lo estaba anunciando desde las lágrimas y desde el dolor que él mismo estaba sintiendo en su vida. Y comenzó a hablar acerca del día en el que el amor por fin triunfaría, cuando la amarga lección fuera aprendida y Israel volviera al Dios que tanto la amaba. Y Gomer mientras iba pasando de hombre a hombre. Y al profeta le llegaron unas noticias explicándole de la vida tan desgraciada que estaba llevando su mujer. Así que ¿sabéis lo que fue capaz de hacer? Se fue a buscar al hombre donde Gomer estaba. Y cuando se le encontró, quizá la conversación sería algo así. ¿Eres tú el hombre que está viviendo con Gomer? Sí, ¿acaso es asunto tuyo?, le podría decir él. Pues yo soy Oseas, su marido. Y el hombre le diría, ¿y qué quieres? Y el profeta igual le diría, escucha, no es mi intención causar problemas, solo quiero que tomes este dinero y que le compres a Gomer comida, vestido, todo lo que necesite, y si no te alcanza, yo te voy a dar más. Vaya locura, ¿no? Lo que hizo este hombre, lo que fue capaz de hacer. Después de todo lo que la mujer le estaba haciendo, fue capaz de seguir sustentando y manteniendo la vida de esta mujer. ¿Tú lo harías? Después de que te dejen, que te traicionen, que te abandonen, que te engañen, ¿serías capaz de sustentar la vida de esta mujer? Complicado, ¿no? Pero ¿quién puede explicar realmente las locuras que cometemos por amor? Pero el amor existe, aparte de la razón. Y lo que hizo el profeta, precisamente, fue por el amor que sentía por su mujer. Así que igual se quedaría este hombre allí escondido, esperando a ver si la podía ver algún segundo, para ver cómo recogía aquello que ese hombre le había llevado. Y aún tuvo que ver quizá cómo le daba las gracias a ese hombre que le había traído todo eso, pero que se lo había traído gracias a lo que el profeta le había dado. No sabemos cuánto duró esa situación porque la palabra no lo explica. Pero llegó otra noticia al profeta y le dijo que Gomer iba a ser vendida como esclava. Probablemente el hombre con el que estaba se cansó de ella y decidió venderla como esclava. Así que el profeta ya no podía soportar más ese dolor y se vuelve a presentar delante de Dios roto, llorando, diciendo que ya no sabía qué hacer. Y el Señor le dice, Oseas, ¿amas a esta mujer después de todo lo que te ha hecho? Y el profeta asintió con la cabeza, con lágrimas en sus ojos. El Señor le dice, entonces ve y muéstrale tu amor por ella de la misma manera que yo amo a la nación de Israel. Así que Oseas se va al mercado y se queda mirando a esa mujer, a Gomer, cómo la traen y la colocan en el banquillo y la habían despojado de su ropa. Y el subastador probablemente empezaría la puja y por ahí alguien ofrecería 3 piezas de plata. Oseas levantó la mano y ofreció 5. Alguien por ahí ofrecería 8. Él subiría hasta 10. Alguien ofrecería 12. Y finalmente Oseas ofreció 15 piezas de plata y una medida de cebada. Cayó el martillo y Oseas recuperó a su mujer. Se acercó a ella, la vistió, la cogió de la mano y la llevó a su casa. Y a continuación de esto aparece en la Biblia uno de los versículos más hermosos que podemos encontrar. Está en Oseas 3:3 cuando dice, tú serás mía
durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Él volvió a prometerle su amor. Volvió a mostrarle ese amor tan grande que tenía hacia ella, hacia esa mujer que se había caído, que se había arrastrado en el pozo de la desgracia y de la vergüenza, pero que el amor de ese hombre había quebrantado realmente su corazón. Y a partir de ahí, Gomer le fue fiel siempre a este hombre. Se convirtió en una mujer, en una esposa honesta, trabajadora y fiel. Esta hermosa historia la encontramos en la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Quizá muchos pensamos que nos podemos colocar en la posición del profeta, en que si seríamos capaces de hacer lo que había hecho este hombre, ¿no? De vivir esa traición que tuvo que vivir por parte de su mujer, si realmente seríamos capaces de sustentar a esa mujer, incluso pagar un precio para volver a recuperarla y volver a llevarla a casa. Pero en esta historia, la figura de Gomer somos tú y yo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ella, estando casada, mantenía numerosas aventuras amorosas, que incluso le entregaba a sus amantes los regalos que su marido le había hecho a ella. La figura de Gomer es una representación de la infidelidad del pueblo de Dios hacia él. Es símbolo del adulterio espiritual. ¿Pero qué es la prostitución y el adulterio espiritual? Vemos cómo Gomer se convierte en su esposa, hace un pacto voluntario con él en el momento que se casa. Él la bendice, la enriquece, la embellece como esposo que era y la honra con los mejores adornos. Esta historia hace referencia a la prostitución del pueblo de Dios. Y como decía, la figura de Gomer somos tú y yo. Y el libro de Ezequiel también nos habla de este tipo de cosas. En Ezequiel 16, del 14 al 19, dice la palabra. En el 14 dice que yo te adornaré, el Señor, yo te adornaré con mi esplendor. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste. Lo nunca visto. Con las joyas de oro y de plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas y con ellas te prostituiste, haciendo culto. Les pusiste tus vestidos bordados y le ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante les presentaste alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el aceite de oliva y la miel, dice la palabra. Oseas tuvo que vivir eso en su propia piel, en su propia vida, con su esposa Gomer. Y eso, el que te hagan eso, tiene que doler el alma. Tiene que doler el alma si te hacen realmente eso en tu vida. Pero a Dios no le duele cuando se lo hacemos. A Dios también le duele cuando nos comportamos como Gomer. ¿Y cómo disfruta realmente el enemigo cuando provoca y hace que las personas hagan realmente este tipo de cosas o hagamos este tipo de cosas? ¿Cómo disfruta el enemigo cuando toma nuestras vidas como si fuéramos simples marionetas y mueve los hilos como le da la gana? Pero mueve los hilos porque le hemos dado autoridad y hemos abierto una puerta que no teníamos que haber abierto. Pero Jehová, nuestro Dios, lo ve todo. Y Él puede reparar las peores desgracias que ha causado el enemigo. Y es que tenemos un Dios tan grande, tan fiel,
y que nos ama tanto que aunque seamos infieles, Él nos ama. En 2 de Timoteo 2:16 nos dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Este es nuestro Dios. Prostituirse es abandonar a Dios, es abandonarlo para ir detrás de otros dioses. Es caer en la idolatría, es olvidarse de Dios y olvidarse de su palabra. Es no reconocer lo bueno que es Dios con nosotros. Es cuando ponemos algo o a alguien por encima de Dios. Eso es adulterio espiritual. Y cuando esta infidelidad se convierte en un estilo de vida, la Biblia lo llama prostitución espiritual. De este tipo de cosas son de las que estoy hablando. Como vimos en la historia del profeta, él la continuó amando a pesar de todas sus infidelidades. Y como compartía Sandra la semana pasada, muchas veces no podemos lograr entender ese amor tan grande que tiene sobre cada uno de nosotros. Lo que tuvo que vivir el profeta Oseas fue ver cómo su mujer decide no serle fiel, cómo es capaz de abandonar a ese hombre que tanto la ama y que muy probablemente le había dado todo lo mejor y le había tratado como una verdadera reina. Vemos a un marido que decide serle fiel y que la continúa amando a pesar de todo lo que ella hacía. Y esta historia que encontramos en la palabra podría ser perfectamente una trama de una telenovela, pero esta historia es el cuadro del amor y la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Unos hijos que muchas veces hemos sido infieles, desagradecidos y que nos hemos apartado una y mil veces de Él. Y así sigue siendo Dios, un Padre que nos ama y que se mantiene fiel y que continúa esperando a sus hijos siempre con los brazos abiertos, porque delante de Dios no hay condenación. El resto del libro de Oseas, que cada uno lo puede leer si quiere, nos cuenta el efecto de esta historia, el efecto que crea en el pueblo de Dios, en la nación de Israel. Y Dios les dice, ¿cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo abandonarte si decidí amarte, si pagué un precio por ti, si yo te quise rescatar? ¿Cómo puedo yo amarte? Pero eso nos lo sigue diciendo a cada uno de los que estamos aquí hoy. ¿Cómo puedo abandonarte? Él no lo hará jamás. Así que nos recuerda a través de esta historia su amor tan grande hacia nosotros y su bondad, aún y a pesar de nuestra infidelidad. Esta historia es mi historia. Y cada uno creo que nos podemos ver reflejados en todo lo que cuenta en esta palabra. Porque hay caminos, también como compartía Michelle, que al hombre le pueden parecer de diversión, de placeres, de todo lo que la carne anhela, pero realmente son caminos que nos llevan a la perdición, a la destrucción y muchas veces a la muerte. Intentamos huir de Dios, como hizo Gomer cuando se fue, ahogar nuestras desgracias en los placeres de esta vida, en la bebida, en el trabajo, en la vida social, en tantas cosas, esperando escapar de ese Dios que no queremos obedecer. Pero viene Dios y nos da un golpecito de amor y nos dice, hijo mío, mi nombre y mi naturaleza son amor y debo actuar en base a lo que soy. Así que cuando te canses de huir, cuando te canses de ir de un lado a otro, cuando te canses de sufrir, aquí voy a estar yo para volver a traerte y llevarte a casa.
Así que viendo todo este escenario, todo lo que Dios hizo en esta historia, lo que hizo por ti y lo que hizo por mí, solo podemos decir de que Dios es bueno. Siempre, siempre es bueno. Cuando el Señor me daba esta palabra, la verdad que no sabía muy bien cómo afrontarla ni cómo poder compartir esto. Pero podemos leerlo de dos maneras. Podemos pensar que me estará llamando que me estoy prostituyendo espiritualmente, es fuerte. O podemos quedarnos realmente que es cierto que lo estamos haciendo o lo hemos hecho. Pero ahí puedo ver realmente el amor de Dios, de que no hay nada que yo pueda hacer que Él no pueda perdonar. Cuando yo me acerco confiadamente con un corazón roto delante de Él, Él siempre me va a abrazar, Él siempre te va a perdonar, Él siempre te va a lavar, siempre te va a restaurar y te va a levantar y te va a llevar a casa como ese hijo de Dios que eres. Empecé leyendo un pasaje que quiero volver a recordar, Oseas 2:8, cuando dice: ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. ¿Puedes subir la alabanza? Dios nos entrega absolutamente todo. En este pasaje lo volvemos a ver, porque Él siempre suple todas nuestras necesidades. Pero fijaros lo que hace el hombre con lo que Dios nos da. El Señor colocó la naturaleza que todos conocemos. Puso unos árboles en medio de unos bosques. En la tierra podemos encontrar el hierro. Y al hombre le da la capacidad de poder hacer un hacha, de poder convertir en hierro, en clavos a ese hierro que podemos encontrar en la naturaleza. Nos da la energía para cortar un árbol. Nos da la habilidad para darle forma a esa madera, por ejemplo, en una viga de madera. Le da la inteligencia para crear un mango, no un mango de comer, un mango de madera. Le da la capacidad para hacer una cabeza de hierro. Y cuando los combina, forma un martillo. ¿Y qué hace el hombre con lo que Dios le da? Toma esas vigas, coge esos clavos y coge ese martillo y clava a Jesús en esa cruz. Esta mañana tenemos que reflexionar realmente con todo lo que nos da el Señor, cómo usamos todo lo que el Señor nos da. ¿Lo vamos a usar para matarlo de nuevo? ¿Lo vamos a usar para ir detrás de nuestros propios deseos? Porque el Señor nos lo da para algo, pero depende de nosotros cómo usamos todo lo que Él nos da, todos los recursos que Él nos da. Quiero terminar recordando lo que habla el decreto de este mes. Oseas 2, del 14 al 15. Por eso voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y allí le devolveré sus viñedos. Y convertiré el valle de la desgracia en el pozo de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Porque el Señor nunca desiste, siempre nos espera con los brazos abiertos, siempre va a buscar la manera para que volvamos a Él. Y muchas veces, aunque no lo entendamos, nos va a tener que apartar de todo. Nos va a tener que sacar de todo lo que nos influencia, de todo ese ruido que no permite que lo podamos escuchar. Porque cuando lo escuchemos, cuando escuchemos realmente su voz, es cuando vamos a ser atraídos de nuevo con su amor. Así que nos podemos poner de pie
porque su amor es el que nos atrae. Y cuando somos atraídos por ese amor, y cuando ese amor realmente ha sido revelado a nuestra vida, seremos como esta mujer, como Gomer, que una vez su marido pagó el precio y ella fue consciente de lo que él hizo, ya siempre le fue fiel. Oseas 2, del 19 al 20. Fijaros qué promesa el Señor nos da. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. El Señor en su palabra no deja de mostrarnos ese amor tan grande que tiene hacia nosotros, esa fidelidad que es inmutable. Nos enseña que realmente podemos confiar en el amor de Dios, en su misericordia, que como dice la palabra es nueva cada mañana, incluso cuando cometemos errores. Así que jamás dudes del amor de Dios, jamás dudes de su perdón, jamás dudes de su protección y jamás dudes que Dios siempre cumple cada una de sus promesas. El Señor en esta mañana viene de nuevo, como hace días que vino hablando, a recordarnos de su amor, a recordarnos de ese amor que es inmenso y que es inagotable. Así que quiero que hagamos algo en esta mañana. Me gustaría que todos cerrarais vuestros ojos, que pudierais poner vuestra mano en vuestro corazón, que pudiéramos recordar cuántas veces hemos fallado a Dios y cuántas veces Él nos ha perdonado, cuántas veces nos ha abrazado, a pesar de todos los fallos que hemos podido tener. Recordar cada una de esas veces que nos ha rescatado de ese camino que nos llevaba a la muerte y a la destrucción o a la desesperación. Pero ahí estaba Él para acercar nuestro camino, para guardarnos, para poner esos espinos, para que no pudiéramos avanzar más, porque Él quería que volviéramos a casa, que volviéramos a casa con el Padre, que es el que nos guarda, el que nos ama y el que nos abraza todos los días de nuestra vida. Lejos vagué, lejos sin ti, perdido me encontraba, la culpa me nublaba. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Así que cuántas veces más tendrá el Señor que esperarnos, tendrá que cercar nuestro camino con esos espinos. Cuántas veces más perseguiremos o iremos detrás de esos amantes que nos quieren sacar del camino y de la presencia de Dios. Cuántas veces más estaremos sin reconocer que Dios es el que nos provee, el que nos entrega cada una de las cosas que tenemos. Cuántas veces más el Señor tendrá que actuar como hizo Oseas. Cuántas veces más seguiremos señalando a Dios como el culpable de lo que nos acontece. Cuántas veces más seguiremos regalando
a nuestros amantes aquello que el Señor nos ha regalado a nosotros? ¿Cuántas veces más tendrá que venir a buscarnos y a seguir entregando sus recursos y sus bendiciones para que nuestras necesidades sean cubiertas, como hizo Oseas? ¿Cuántas veces más vamos a humillar a Dios con lo que hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? Como compartía Michelle. ¿Cuánto tiempo más vamos a ignorar ese amor inagotable de Dios? ¿Cuántas notas más vamos a escribir a Dios como Gomer para decirle: nos hemos ido a buscar nuestra propia felicidad, nos hemos ido a buscar nuestros propios deseos, nos hemos ido a buscar nuestros propios placeres, nos hemos ido al mundo? ¿Cuántas veces más vamos a escribir estas notas? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir siendo infieles a Dios? Así que necesitamos que se nos revele el amor de Dios en nuestra vida, a nuestro corazón. Necesitamos ese momento que tuvo Gomer con su esposa, cuando pagó el precio, cuando la tomó de la mano, cuando la vistió y la llevó a casa. Así que es tiempo de volver a casa. La casa me quedó. Conmigo estás, tu amor nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará. Y me perdonaste, me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor. Tú me salvaste, tú me compraste todo nuevo, me diste dirección. Y hoy canto esta canción. Me perdonaste, me perdonaste, me redimiste, eres mi salvación, eres mi redentor. Tú me salvaste, tú me compraste todo nuevo, me diste dirección. Y hoy canto esta canción. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Y conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. El amor de Dios está hoy tocando los corazones y nos está diciendo que Él nunca nos dejará, Él nunca nos fallará, aunque nosotros le fallemos. Hoy ha habido una palabra tan poderosa y tan en línea toda la mañana, como ha compartido Michelle, como ha compartido Monse, que ha sido tan poderoso lo que está pasando en esta casa, como Dios quiere restaurar y quiere poner la mano en nuestro corazón, porque si hay infidelidad hacia Dios, Él quiere enamorarte más
y más, y quieres sanar todo el dolor que puede haber de tu vivir diario, así como a Gomer la rescató, así como Gomer la llenó de su amor para mostrarle a su pueblo la infidelidad que le tenía. Yo creo que hoy el Señor nos está hablando a esta casa, a todos y cada uno de los que estamos aquí, para que cuando salgamos por esa puerta ya no seamos los mismos, porque delante de ese amor tan grande de Dios, que está en la puerta de nuestro corazón tocándonos, porque quiere sanarnos, porque quiere liberarnos de las garras del enemigo, de toda potencia que corre en ese mundo de mentira y engaño. Quiere sacarnos de todo esto. Y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo a morir a la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El pastor no quiere perder ni una oveja de su rebaño. El pastor es Él. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bendita palabra que tú has dado, Señor, a través de estos siervos tuyos, Señor. Te damos las gracias por cada alabanza que se han cantado en tu nombre y en tu honor, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que hemos entrado por esa puerta, porque tú ya tenías un propósito